Continuamos aquí con Grey Latam en el meeting del American Heart 2021. Durante décadas hemos estado discutiendo qué es mejor, si la angioplastia transluminal coronaria o la cirugía de bypass aorto coronario para los distintos escenarios que plantea la enfermedad coronaria. En esta oportunidad, en el Congreso del American Heart, se acaba de presentar un metaanálisis en relación a la lesión de tronco. El doctor Daniel Piscors nos actualiza los resultados. Muchas gracias, Ricardo. Uno de los temas que sin lugar a dudas ha generado discusiones más acaloradas y fricciones en el ámbito de la cardiología es la selección de la metodología para la revascularización del tronco coronario izquierdo. En este Congreso del AJA 2021 virtual se presentó a partir del grupo TIMI, Mark Sabatin, una comparación entre la angioplastia coronaria con stent liberadores de fármacos versus el bypass coronario, y esto fue discutido posteriormente por Robert Harrington. Se trató de una muestra de individuos extraídos a partir de los estudios Syntax, Precombat, Noble y Excel, y en total fueron cerca de 4.400 individuos que a juicio del Heart Team eran igualmente candidatos para angioplastia o cirugía de revascularización miocárdica. Se incluyeron individuos de adultos, fundamentalmente de sexo masculino, con un score de Syntax no demasiado elevado. Solo 1 de cada 6 tenía exclusivamente enfermedad de tronco coronario izquierdo y más del 50% tenía enfermedad de múltiples vasos. La cantidad de stent o conductos implantados fue en promedio de 2 y llama la atención este dato para la angioplastia de tronco coronario izquierdo, que solo 2 de cada 3 fueron guiadas por ultrasonido intracoronario. La mortalidad del estudio mostró una diferencia absoluta entre las dos metodologías de aproximadamente el 1%, lo cual no mostró diferencias estadísticamente significativas. Cuando se analiza la incidencia de nuevo infarto espontáneo o la necesidad de nueva revascularización, se observa que la angioplastia coronaria mostró una inferioridad respecto a la cirugía de revascularización miocárdica con una diferencia absoluta del 3,5%, y lo mismo ocurrió en cuanto a la necesidad de nuevas revascularizaciones, con una diferencia absoluta a favor de la cirugía de revascularización miocárdica del 7,6% en los 5 años de seguimiento. Uno de los temas más discutidos en esta controversia ha sido la incidencia de infartos periprocedimiento, y esto está muy fuertemente asociado a los criterios que definen el infarto periprocedimiento. Fíjense que cuando se utilizó la definición de estos 4 protocolos, se observó que la cirugía de revascularización miocárdica fue significativamente mayor que con respecto a la angioplastia. Pero si se utilizan criterios más estrictos como los provenientes de la 4ª definición internacional de infarto, se ve que no hubo diferencias significativas en cuanto a la incidencia de infarto periprocedimiento con las 2 metodologías. La incidencia global de ataque vascular cerebral en los 5 años de seguimiento no mostró diferencias estadísticamente significativas entre las 2 metodologías. Sin embargo, en el primer año subsiguiente al procedimiento, es claro que la cirugía de revascularización miocárdica muestra un incremento en el riesgo de presentar un ACV con respecto a la angioplastia, con una diferencia absoluta en este primer año del 1%. Más allá del primer año, no se observan diferencias estadísticamente significativas en las 2 metodologías. De modo tal que cuando analizamos la mortalidad cardiovascular y el score de Syntax y el riesgo comparativo
entre angioplastia y cirugía de revascularización miocárdica, se ve que la cirugía de revascularización miocárdica es mejor que la angioplastia solo en aquellos sujetos que tienen un score de syntax que supera alrededor de los 45 puntos. En valores inferiores a este score de syntax, los intervalos de confianza y los desvíos estándar muestran que ambas metodologías son equivalentes en cuanto a mortalidad. Y un análisis muy interesante que hizo este metaanálisis fue un análisis bayesiano, estableciendo que la diferencia de mortalidad total entre angioplastia y cirugía de revascularización miocárdica fuera nula, fuera de alrededor del 1% o fuera de alrededor del 2%, con las posibilidades que estos hallazgos tendrían en los resultados. Finalmente, como les mostré, la diferencia entre los dos métodos en cuanto a mortalidad total fue del 1%, y con esta mortalidad del 1% existe un 49% de probabilidad que la diferencia en mortalidad entre angioplastia y cirugía de revascularización miocárdica sea menor al 1% en 5 años, es decir, que la diferencia de riesgo absoluta entre los dos métodos es menor al 0,2% por año. En conclusión, los autores dicen que comparando angioplastia con implante de DES versus cirugía de revascularización miocárdica en pacientes con enfermedad de tronco coronario y score de syntax promedio de 25, considerando candidatos igualmente plausibles para cualquiera de los dos métodos, no hubo diferencias estadísticamente significativas en sobrevida a 5 años y probablemente a 10 años. La aproximación bayesiana sugiere diferencias probables a favor de cirugía de revascularización miocárdica que no sean probablemente mayores al 0,2% por año. El probable beneficio en mortalidad cardiovascular de cirugía de revascularización miocárdica parece confinado a pacientes con score de syntax elevado. Y en la comparación se puede decir que la angioplastia tiene una menor incidencia de ACV temprano y la cirugía de revascularización miocárdica una menor incidencia de infarto espontáneo y nueva revascularización. Y que las diferencias en el riesgo de infarto periprocedimiento depende de la definición utilizada. En este escenario, y como discusión, llama la atención que solo 2 de cada 3 hayan recibido para realizar la angioplastia y el implante del stent DES un ultrasonido intravascular. ¿Y por qué es importante esto? Porque como ven acá en nuestra experiencia publicada a principios de este año 2021, el éxito angiográfico pareciera ser del 100%, pero cuando se evalúa el éxito por IBUS, se reduce a el 67%. Y esto implica que es necesario una reintervención en 1 de cada 3 pacientes, de modo tal que el ultrasonido intravascular claramente optimiza los resultados de la angioplastia de tronco coronario izquierdo. Como conclusión final, los autores refieren que los matices de estos datos, es decir, la anatomía coronaria, la experiencia local, las condiciones comórbidas y la estabilidad clínica, la utilización de recursos y costos, las preferencias del paciente y la anatomía coronaria dan énfasis a la importancia de un enfoque basado en el Heart Team para asistir a los pacientes con enfermedad de tronco coronario izquierdo y alcanzar la mejor decisión terapéutica para ellos. Lo que me hace recordar, para cerrar esta revisión, este artículo que también publiqué a principios de este año, donde hablaba del Heart Team y la atención centrada en el paciente, es decir, una discusión entre todos los médicos involucrados en la toma de decisiones y considerando las preferencias del paciente para tomar las mejores decisiones. Y con esto, Ricardo,
cierro mi presentación.